Muy buenas tardes, apreciados jóvenes. En esta semana continuamos con nuestra materia de investigación social en referente al tema tipos de diseños de investigación. En ello estaremos observando las investigaciones experimentales, las cuasi experimentales y las no experimentales. Para ello vamos a ir conociendo un poquito una noción básica y las características propias de estos tipos de diseños, como así también el concepto de diseño. El diseño de investigación social señala que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Entonces, el término de diseño se estaría aplicando a la estrategia, al plan por el cual el investigador optaría para poder lograr el objetivo final de su investigación y por supuesto también los resultados que está deseando o que está buscando. Y en este plano tenemos los tipos de diseños y a su vez podemos conocer o saber las experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Entonces, vamos primeramente con el diseño de investigación experimental. Se trata de un experimento en donde el investigador manipula una variable y controla o aleatoriza el resto de las variables. Cuenta con un grupo de control. Los sujetos han sido asignados al azar entre los grupos y el investigador solo pone a prueba un efecto a la vez. Asimismo, es importante saber que variable se desean probar y medir. Entonces, esto es básicamente lo que estamos refiriendo en lo que respecta a la investigación experimental, donde básicamente se trata un experimento en donde la persona o el investigador va a manipular una variable, puede tener el control o ya sea de forma aleatoria, teniendo en cuenta otras variables. Y también va a tener en cuenta los sujetos que han sido seleccionados al azar entre grupos. Y esto va a poner a prueba una vez tenido ya elegido. Y posteriormente vas a ver qué variables se desean probar y qué es lo que va a medir, qué es lo que va a tener en cuenta para su consecución. Objetivos de la investigación experimental. El objetivo fundamental de la investigación experimental es comprobar mediante un control exhaustivo de las condiciones experimentales la relación causal entre los fenómenos empíricos. Por este motivo, permite estudiar hechos, establecer leyes y comprobar hipótesis. Entonces, va a tomar el objetivo esto en referencia al objetivo de la investigación. Va a tomar un tema, luego recordemos que la investigación experimental se va a regir por un proceso en donde van a tener, digamos, para la consecución final de cierto resultado. Para eso va a ir recolectando datos y al final, cuando tenga ya el método aplicado, el método deductivo, estará explicando estos hechos o los resultados, estableciendo leyes
e hipótesis que fueron comprobados. La construcción del experimento. Existen varios aspectos a tener en cuenta en la construcción de un experimento. La planificación anticipada asegura que el experimento sea llevado a cabo correctamente y que los resultados reflejen el mundo real de la mejor manera posible. Entonces, para tener en cuenta una construcción del experimento, es importante que se tenga una planificación de antemano, anticipada, y que pueda asegurar correctamente lo que se va a llevar a cabo y que los resultados posibles reflejen ese mundo real que se estaba proponiendo o que se estaba buscando. De esta manera, entonces, se realiza la construcción del experimento, ya teniendo una planificación anticipada de tal manera que después se pueda realizar ese control exhaustivo de las variables de las variables que se estaba proponiendo. A su vez, para tener en cuenta esa construcción de experimentos, tenemos grupos, debemos manejar grupos para estudiar. Armar los grupos correctamente es especialmente importante cuando tenemos más de una condición en el experimento. Decidir los grupos de muestra puede ser realizado por medio de muchas técnicas de muestreo diferentes. Un muestreo de la población puede ser elegido por una variedad de métodos, tales como la aleatorización o la manipulación al azar. Entonces, a la hora de poder construir un experimento, debemos seleccionar bien los grupos a fin de poder tenerlos en cuenta una cantidad de variables que puedan servir para la construcción de la consecución del experimento que queremos llevar. A su vez, se puede tener en cuenta dentro de estos grupos a elegir, ya sea de forma al azar o de forma aleatoria, llevarlo a cabo a través de muchas técnicas de muestreo diferentes que puedan servir para nuestra construcción del experimento que vamos a llevar a cabo. Aquí tenemos algunos criterios para la creación del diseño. Estamos hablando en referente al diseño que queremos tener en cuenta, ya sea si va a ser de forma experimental, cuasi experimental o no experimental. Y para eso tenemos que tener en cuenta ciertos criterios. El diseño de investigación es determinado de acuerdo a una serie de factores. Algunos factores importantes son la viabilidad que se pueda llevar a cabo o que pueda ser, digamos, posible, el tiempo, el costo, la ética, los problemas de medición. El diseño del experimento es fundamental para la validez de los resultados. Entonces, todos estos criterios deberían tenerse en cuenta a la hora de la creación del diseño de la investigación que queremos llevar a cabo. Y se tiene una serie de factores o criterios que debemos tener en cuenta. Esto ya sea para el diseño de una investigación o de experimental, cuasi experimental o no experimental. Diseños y características típicas en el diseño experimental. Diseño de prueba previa y posterior. Comprobar si los grupos son diferentes antes del comienzo de la manipulación y del efecto de la manipulación. Entonces, hay que comprobar primeramente si esos grupos que son elegidos, que son, digamos, al azar o de forma aleatoria, son tenidos en cuenta
al comienzo de la manipulación y posteriormente a esa manipulación. Las pruebas previas a veces influyen en el efecto. Otra forma se refiere al grupo de control. Un grupo de control es un grupo que no recibió la misma manipulación que un grupo experimental. Generalmente los experimentos tienen dos condiciones, pero rara vez tienen más de tres condiciones al mismo tiempo. Entre otras características de nuestro tema que estamos enfocando, son los ensayos clínicos controlados y aleatorios. Muestreo aleatorio, comparación entre un grupo experimental y un grupo de control, y un control de forma aleatoriedad estricta de todas las demás variables. Entonces, son otras características que podemos ver en nuestro tema de la investigación experimental. Un muestreo aleatorio, comparación entre un grupo experimental y un grupo de control, y control, aleatoriedad estricta de todas las demás variables. A su vez tenemos un diseño entre sujetos, agrupación de los participantes según las diferentes condiciones, diseño de sujetos similares, agrupar a los participantes para crear grupos experimentales y control similares. Experimentos de doble ciego. Ni el investigador ni los participantes saben cuál es el grupo de control. Los resultados pueden verse afectados si el investigador o los participantes lo saben. Entonces, esto consiste en el experimento de doble ciego, cuando ni el investigador ni los participantes saben cuál es el grupo de control. Y en este punto tenemos la planificación del diseño experimental y tenemos algunos criterios que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es formulación de la hipótesis, selección de la variable independiente y dependiente adecuada, control de las variables extrañas, manipulación de las variables independientes y registro de la variable dependiente, análisis estadístico de los datos, inferencia de la relación entre la variable independiente y la independiente. Entonces, en toda planificación del diseño se tiene que hacer primeramente formular la hipótesis y posteriormente también seleccionar las variables independiente y dependiente adecuada a lo que nosotros estamos buscando, a lo que nosotros estamos pretendiendo. Y luego debemos tener el control de esas variables extrañas que son introducidas dentro de nuestra investigación. Y también debemos tener en cuenta esa manipulación de las variables que normalmente vamos a llevar a cabo. Y sobre todo tener un registro de esas variables que se van teniendo en cuenta. Y posteriormente el análisis estadístico de los datos que vamos recolectando. En este punto tenemos las características de la investigación experimental. Precedentemente estuvimos hablando los diseños y sus características. Y acá vamos a ver las características propiamente dichas de la investigación experimental. Y así tenemos la simplicidad, grado de precisión. En la simplicidad se refiere a la selección de los tratamientos y la disposición experimental que deberá hacerse dentro de la forma más simple posible. Y dentro del grado de precisión, el experimento deberá tener la capacidad de medir
diferencias entre tratamientos con los grados de precisión que desee el investigador. Entonces, en el grado de precisión deberá tener entonces esa comprensión, esa capacidad de poder discernir, de poder tener en cuenta a la hora de hacer las diferencias entre los distintos tratamientos que puedan tener esas variables. Entonces es el grado de precisión que debe tener el investigador dentro de su diseño en el cual él ha empleado o ha adoptado. Y para poder, digamos, obtener este propósito, se deberá, como dice nuestro material, partir de un diseño y un número de repeticiones adecuados para tener en cuenta esta precisión. Otra característica de nuestro diseño, otra característica de nuestra investigación experimental es la ausencia de error sistemático. Se debe planear un experimento con el propósito de asegurar que las unidades experimentales que reciban un tratamiento y que no difieran sistemáticamente. Entonces, tenemos también rango de validez de las conclusiones. Este deberá ser tan amplio como sea posible. Entonces, no debe haber un error sistemático, todo debe tener un control, debe seguir un proceso por el cual debe regirse. Entonces, esto es lo que dice una de las características a tener en cuenta dentro de las características de la investigación experimental. Debe haber un proceso, ese proceso no debe tener un error y así para que pueda ser válido y pueda tener, digamos, una conclusión interesante. Otra de las características tenemos cálculo del grado de incertidumbre. En todo experimento existe algún grado de incertidumbre en cuanto a la validación de las conclusiones. El experimento deberá ser concebido de modo que sea posible calcular la probabilidad de obtener los resultados. Entonces, en toda investigación siempre hay un pequeño porcentaje de incertidumbre de cómo pueda llevar a cabo las conclusiones o los resultados. Por eso, como investigador, debemos tener en cuenta, tener esa precisión de que nuestra investigación pudiese tener un resultado favorable y si vamos también dentro del proceso saber que no va a tener un resultado bien deseado, debemos partir con otros procesos de procedimientos. Entonces, siempre hay un grado de incertidumbre de poder medir los resultados si son favorables o no son, digamos, no tienen fines bien propuestos por nuestra intención. O sea, los resultados no son los deseados o los que venimos manejando. Y bueno, de esta manera estuvimos observando las características de una investigación experimental.